Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Yo creo que las etapas en las que México está iniciando y concluyendo, que pueden llamarse de las dos formas, porque nos hemos empeñado en, por un lado, hacer de este un país modernizador y también en el mismo sentido o la misma moneda, en su otra cara, también por dar la vuelta hacia atrás, en algo que no tiene, digamos, ninguna posibilidad de desarrollarse. Básicamente, cuando hablamos de las dinámicas de nuestro país, con el país adecuado, con las élites políticas adecuadas, nos encontramos con el lenguaje del análisis de la realidad, que son los hechos. En nuestro caso, me parece que la presión de una parte del país, si lo dividimos en dos partes, una mitad está abogando por regresar a tiempos que nos recuerdan justamente eso que llamó muy bien don Pablo González Casanova: a México no le dio tiempo de hacer otra cosa que el PRI, y están buscando justamente regresar sin el aparato, es decir, sin la solidez, sin la fuerza de esas instituciones que le dieron vigor, pero sí apostar, por ejemplo, por el dirigente sencillo, pero al mismo tiempo carismático, que poco a poco y paso a paso durante su gestión, la primera gestión López Obradorista, la que recién concluyó en septiembre pasado, facilitó, como sabemos, la primera parte de un derrumbe del último intento que tuvo el país modernizador, y hay que decirlo que fue en todas sus esferas, por lo menos en las tres más evidentes: la parte económica, con dejar atrás el modelo de depender de los recursos petroleros y abrir, como dice muy bien la literatura, una sociedad abierta y sus enemigos en torno a un modelo que le diera cauce a otras dinámicas basadas y fortalecidas gracias a la Asociación Internacional en el rubro del libre comercio. Por lo menos así apostó en ese fantástico texto Karl Popper, cuando hablaba justamente de la búsqueda de un mundo mejor, y eso es lo que más o menos intentó México: hacer un país mejor, acelerando esos hechos desde el punto de vista económico, social también, con programas sociales que tenían que ver no con transferencias de efectivo, sino con la localización de los problemas rubro por rubro de la administración, y en la parte política apostando también por una transición que le llamaron transición mexicana, basada en procedimientos, en reglas puestas en la Constitución, acordadas y respetadas por todos. En nuestro caso, entonces, ese derrumbe fue para algunos o muchos el último intento modernizador, y fue necesario, para poderlo terminar de cuajar, llevar al límite ese intento para que este personaje, el anterior presidente, lograse su objetivo. Y como lo estamos ahora evidenciando, el panorama que vive en nuestro país desde el punto de vista de sus instituciones, pues es el caos, porque ese país al que se busca dar la vuelta hacia atrás ya no existe, y no puede hacerlo porque hoy quienes ocupan esas posiciones en la élite política, en la élite económica, ya no tienen la capacidad para revertir esa dinámica en la que ellos mismos se establecieron, se montaron, como hay que ver simplemente con el ejemplo del modelo del petróleo. Ya no existe, existe el modelo de la asociación global, en nuestro caso en América del Norte, con tratados trilaterales de libre comercio, por ejemplo. Y también se trata de una élite, muy concretamente la élite López Obradorista, excluyente, indisciplinada, incompetente, desde luego antidemocrática, habiendo fortalecido esa alianza y también y después esa mayoría artificial no provista desde los votos, que es justamente la principal virtud de cualquier régimen democrático: convertir votos en cargos públicos. Y nada de eso ha ocurrido. Es allí donde nos enfrentamos con ese pedazo del análisis de la realidad, porque allí el dirigente anterior ya dio todo lo que podía dar. Fue paso a paso simulando o engañando a muchos por poco o por mucho tiempo,
y pues desde luego dispuso de los recursos públicos acarretados para sostenerse y desde luego darle ampliación a su pedazo de régimen político, entendido como la manera de acceder y ejercer el poder en una temporalidad. Pero eso, digamos, ese dinero tenía un propósito finito, porque no estaba basado en fines productivos. Ese dinero desde luego ya no existe, no existió, no fue productivo, y ahora se opta por, en el pedazo que nos encontramos, es la contratación de la deuda, que es el punto en que nos devuelve al inicio. La fantástica Siria Ikram Antaki nos llamó, por tanto, en uno de sus aforismos, el pueblo que no quería crecer. Ha optado de nuevo por la búsqueda de ese camino, la vuelta hacia atrás una y otra vez. Es parte de nuestra consistente negativa a contar con reglas iguales para todos. Todos somos iguales, decía Orwell, solo que hay unos más iguales que otros, privilegiando reglas propias, las de un grupo, que pueden llevarnos en diversas direcciones. Nada de eso existe tampoco hoy, pero como cada año, lo más importante es observar el horizonte y que cada persona, cada familia, cada empresa y cada conjunto de ciudadanos en la República Mexicana diga hacia el país su mejor perspectiva, su mejor horizonte, más allá de figuras míticas. Lo importante es la consagración de la riqueza del país, y eso podemos hacerlo sin duda entre todos los mexicanos, Teodoro.